El comensal es una historia de familia, una historia de distintas intimidades en distintas épocas que se solapan, se contraponen, se distancian y se vuelven a encontrar, ¿no? Es una película que habla de las relaciones familiares, que habla de la pérdida, del duelo, del dolor, cómo se afronta la vida con ese pasado que siempre está ahí, pero en la cotidianidad de una familia o del día a día, cómo se vive con eso, ¿no? He leído cosas del abuelo. Bueno, del secuestro. La idea del comensal nace de, bueno, pues sobre todo de la novela, de la lectura de la novela. La leí nada más salir, me encantó, me entusiasmó. No pretende ser un documental, esto es muy importante, una reconstrucción minuciosa de lo que fueron los hechos reales, sino que nosotros hemos, a partir de ese libro, bueno, pues hemos creado una situación con unos personajes de ficción. Antes del casting, lo primero que hice fue leerme la novela. Entonces me leí la novela, me encantó y tengo mucho recuerdo de la primera vez que leí el guión, porque es una película que tiene algo que para mí es lo que me atrapa, que es sencilla, es como la vida, pero sin querer se te va creando una angustia que yo me acuerdo cuando terminé de leerlas, nada, la última secuencia de la película, me puse a llorar y le envié el guión a mi padre, porque me había tocado un montón. A mi padre le suelo enviar los guiones, le gusta leerlos también, y recuerdo eso, cómo empaticé con Gabriela, con Itziar en el guión. Es un guión precioso y es una novela maravillosa también. Tenía mucha curiosidad de ver cómo se había conseguido en el guión y si el guión era fiel, no a la novela, porque es otra cosa, es la versión cinematográfica, pero sí al espíritu de la novela. Y creo que lo consigue, la estructura del guión creo que es un acierto, ¿no? En lo que es la construcción de la estructura y de la escaleta, colaboré mucho con Gabriela, porque ahí había que hacer cambios. Es una novela muy difícil de adaptar porque es una novela que cuenta procesos muy íntimos, internos, y hay menos, digamos, acciones, hay menos maneras de externalizar lo que los personajes están viviendo por dentro, ¿no? Pero bueno, el resultado también, cuando te propones algo ambicioso y difícil, pues luego te satisface más haber llegado hasta la meta. Mi padre no tiene esa fortuna. Estamos dispuestos a vender la casa, la fábrica, sus acciones, todo. Jurídicamente es complicado. No puedes liquidar su patrimonio, Fernando. No eres titular de nada. La he secuestrado a él, pero podía haber sido cualquiera de vosotros. El comensal es una película que tiene dos líneas temporales, tres líneas temporales en realidad, porque tenemos los hechos de 1977, que es la juventud de Ginés García Millán, que lo interpreta Fernando Yáguez, y por otra parte los hechos que se desarrollan en 2011, cuando esta familia bueno, pues sufre la enfermedad súbita e inesperada y mortal de la madre de Adriana Ozores. Vamos adelante y atrás en el tiempo, entre 1977 y 2011, con algunos momentos en los años 90, cuando el personaje de Susana Baitua es niña, ¿no? Un punto fuerte y yo creo que atractivo de la historia es cómo tú vas comprendiendo al personaje de Ginés García Millán por lo que va haciendo Fernando Yáguez. O sea, la contraposición de los dos tiempos yo creo que es el motor que tira de la curiosidad del espectador, ¿no? Eso es lo que te satisface también, ver cómo una persona era cuando era muy joven, ver cómo es ahora en el presente y ver, comprender qué hechos han ocurrido que explican la conducta de alguien que parece incomprensible al principio, ¿no? Y eso en la vida real pocas veces tenemos ocasión de verlo, y la ficción con el manejo del tiempo te permite hacerlo. El personaje de Ginés García Millán y de Fernando Yáguez es un personaje que a mí me gusta muchísimo, la verdad. Es una persona muy seria, muy discreta, una persona muy de familia. Es un hombre que ha vivido desde la muerte de su padre, pues con esa herida, con esa cicatriz y con ese dolor. Un periodista que tiene toda la vida por delante y que una mañana pues es despertado de forma literal y también de forma metafórica de esta realidad en la que él vive y es llevado a otra. Se convirtió de la noche a la mañana en cabeza de familia sin esperarlo. Con Ginés, nosotros tuvimos muy claro desde un primer momento que el personaje, a pesar de que los dos estamos haciendo un mismo personaje,
son dos personas diferentes. Fernando vive una experiencia tan brutal en su vida que es imposible que vuelva a ser el mismo. Creo que tanto Ginés García Millán como Fernando Yáguez hacen un trabajo que yo espero que tengan su reconocimiento, ¿no? Porque es difícil hacer personajes que son poco expresivos y que tienen que comunicar mucho haciendo muy poco, ¿no? Está el personaje de Susana Abaitua, que es, digamos, quien nos conduce por esta historia. Intenta hacer también ese tránsito, ese viaje de una mujer joven, profesora ayudante en una universidad y que de pronto pues también se ve completamente superada y trastocada su vida por la enfermedad de su madre, ¿no? Pero a diferencia de su padre ya no quiere bloquear, digamos, sus sentimientos más difíciles, sino que para sobrevivir ella considera que hay que explorarlo y llegar hasta el fondo, ¿no? del porqué de esta angustia, estas pesadillas que se le empiezan a repetir. ¿Qué quieres que te cuente? Pues lo que pasó, papá. ¿Para qué? ¿De qué sirve? No lo sé, papá, no lo sé, dímelo tú. ¿Por qué no? Nosotros no somos como esa gente. ¿Qué gente? La que cuenta su vida en televisión. ¿Y qué gente somos? ¿Podemos hablar de otra cosa? No quiero hablar de esto porque lo necesito. Hay una parte donde no ha confrontado todavía el duelo de la muerte de su madre, pero también hay un pasado que le arrastra. Con la madre tiene una relación maravillosa, tienen un vínculo muy especial y sobre todo creo que tienen una manera de confrontar las cosas bastante parecidas, tienen una calma. No es una persona que esté en el pasado, sino que está siempre en el presente, ni siquiera en el futuro, no, en el presente, y que tenía muy pocas cosas propias. Y una relación de encuentro a otro nivel con su hija. Hasta ahora la hija había sido pequeña y a partir de ahora empieza a ser una adulta. Adriana Ozores es un personaje fundamental en la película, digamos que bueno, es quien ha amortiguado todos los golpes, una persona muy muy especial, con una sabiduría innata, un sentido común y sobre todo una fuerza enorme que le da su amor incondicional, ¿no? ¿Nos hacemos una foto? Una foto ahora. ¿Vale? Venga, los tres, venga. Hay muchas localizaciones, muchos escenarios y decorados distintos porque la historia transcurre tanto en Neguri, en Bilbao, como en Mundaka, Pamplona, luego en Bosques de Navarra y también en Madrid. Raro era cuando estábamos 2 días en el mismo decorado. A mí es que rodar en mi tierra, ¿qué te voy a decir? Lo agradezco mucho y mirar esto, estas localizaciones, ¿qué es? Que se rueda muy cómodo y luego es una ciudad estupenda y Bilbao, pues para qué te voy a contar, ¿no? Son sitios donde uno quiere siempre venir a trabajar, ¿no? Ir a rodar con días nublados, ya con ese peso, esa atmósfera, pues ya te ayuda. Yo he rodado ya muchas veces en Pamplona y es mi segunda tierra. Y sobre todo yo diría que en Navarra estamos recogiendo los frutos de esa política de ayudas y de incentivos a la producción que la Comunidad Foral empezó a desarrollar hace ya unos años y que ahora está realmente creando un tejido industrial, un tejido de profesionales, de proveedores importante. Gran parte del equipo era navarros y eso pues también aporta mucho. Ángeles es muy amable en sus indicaciones, ella defiende lo que cree de los personajes. Todos hemos ido madurando desde la primera película que hice con Ángeles, La suerte dormida, hasta ahora. Creo que ha habido un proceso de maduración por parte de las dos. Claro, imagínate que yo el casting con ella lo hice hace 4 años. Luego nos reunimos, me acuerdo de la reunión que tuvimos, que hablamos de la novela. Tenía ganas de trabajar con ella, tenía ganas de trabajar con una mujer. Son energías diferentes, Ángeles es muy tranquila, da mucho gusto. Yo a veces le copio un poco la energía, incluso, para el personaje. Estoy disfrutando mucho de este rodaje, sí. Yo pienso que Ángeles es una directora muy intuitiva, muy flexible y muy aguda. Me refiero a que ella ofrece un margen muy amplio para la propuesta de un actor, por lo tanto una confianza, y es capaz de, a través de la propuesta, reconducirla en pro de su idea, ¿no? y de su visión. Es inevitable que siga habiendo y tiene que haber más películas, más novelas, más obras de teatro, más expresiones culturales sobre el terrorismo, sobre lo que hemos vivido, en este país. Es bonito poner responsabilidad sobre la cultura.
cada vez lo creo más. No quiero decir que todo tenga que tener un contexto social, pero este tipo de películas son esenciales y son fundamentales. Esta y mil más que hablen de estos temas y de cosas que nos recuerden para no volver a caer. La labor social que tenemos en nuestra profesión, ¿no? Yo creo que hay que recordar y recordar y recordar. Hablar de nuestro dolor, hablar de nuestras heridas, hablar de lo que hemos sido, incluso de lo que somos, está muy bien. Y aquí creo que el cine o la literatura tiene mucho que decir. Cambian los personajes, cambian los contextos, cambian los asesinos, pero la historia es siempre la misma, que es la del ser humano haciendo el mal. Entonces yo creo que cuando el ser humano se dedica a destruir, pues otros seres humanos se dedican a construir lo que otros han destrozado y lo purgan y lo hacen a través del arte y del cine. Y para eso creo que es el verdadero valor que tiene, ¿no? Convertir en bello lo que es horroroso.